Educando para la vida. Material educativo para la vida presente y futura. Presenta una serie de enseñanzas para sus inquietudes espirituales. Me da muchísimo gusto poder estar de nuevo con ustedes y yo quisiera que diéramos inicio con una enseñanza que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 31 al 33. Dice Jesús: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Es Jesús, Dios vivo y verdadero, el que nos dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Si se fijan, son cosas por las cuales la gente pasa muy preocupada. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? De modo que caen en una ansiosa inquietud, en un afán, en estrés. Y dice el Señor Jesús: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, es decir, las personas que están alejadas de Dios, alejadas del reino de los cielos. Los gentiles buscan estas cosas, los que no son miembros de la familia de Dios en ese entonces. Pero vuestro Padre Celestial, dice Jesús, hablando a aquellos que eran hijos de Dios, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y en el verso 33, Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, el que el Señor Jesús gobierne tu vida. Aceptar el hecho de que Él es Rey, Él es autoridad suprema, pero también aceptar que Él sea tu autoridad suprema, tu gobernador, que Él gobierne tu vida, no solo la salve, sino la gobierne y la dirija. Y Jesús urge a aquellos que eran suyos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Urge a aquellas personas que estaban escuchando esta enseñanza conocida como el Sermón del Monte a buscar primeramente el reino de Dios o el reino de los cielos, como también Jesús le llama, y su justicia. Y todas estas cosas os serán, dice, añadidas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Etcétera. Todas estas cosas por las cuales las personas se afanan, dice, os serán añadidas. ¿Qué es lo que realmente el ser humano necesita? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Qué es lo que realmente usted necesita? ¿Un aumento de sueldo? ¿Un mejor trabajo? ¿Una compañera con quien compartir sus sentimientos y una vida? ¿Un compañero con quien compartir sus sentimientos y una vida? Quizás hijos es lo que realmente usted cree que necesita. Por ahí tenemos en los periódicos una mujer que decidió hacerse hombre contra naturaleza. Se hizo una cirugía plástica en sus pechos para quitárselos. Empezó a tomar testosterona o inyectarse testosterona, la hormona sexual masculina, para que pues todos los caracteres sexuales masculinos aparecieran en ella, bigote, un cambio de voz y todo lo que pues pudiera hacerla semejante a un hombre. Pero Dios la había creado mujer, ¿verdad? Y dice que sus órganos internos de la reproducción eran de una mujer. Aunque por fuera aparentara ser un varón y quisiera ser un varón, aún se casó con una mujer, tomó el rol de varón, y cuando a su esposa le tuvieron que quitar su matriz, le hicieron una histerectomía y querían un niño porque pensaban que lo que realmente necesitaban para ser felices era un niño. Entonces esta mujer que había decidido ser hombre contra naturaleza, como si Dios no la hubiese creado mujer, pues decidió dejar de tomar las hormonas masculinas. Y oh, sorpresa para ella, no sorpresa, lo que se esperaba de toda mujer, dejó de tomar las hormonas masculinas y a los 4 meses empezó a menstruar. Era mujer y tuvo una inseminación artificial y salió embarazada porque era mujer. Dice la Biblia que varón y hembra los creó, a ella la creó hembra. Y por medios artificiales quiso cambiar lo que Dios había hecho, pero 2 cosas vemos aquí: una, que finalmente no pudo cambiarlo, y segundo, ¿hasta dónde es capaz el ser humano de llegar para obtener lo que realmente cree que necesita?
Esta pareja, bueno, estas dos mujeres, porque realmente las dos son mujeres, creían que lo que realmente necesitaban era un hijo para ser felices, al punto que llegaron a hacer todo esto. Y esta persona, Tomás, este hombre, pseudo hombre, que realmente es mujer, Dios la creó mujer, llegó a hacer todo lo que hoy está haciendo y ha sido motivo de noticia mundial. Pero es increíble pensar que las personas creen que lo que realmente necesitan es todo esto. Algunos creen que lo que realmente necesitan es belleza física. Si yo tuviera otro pelo, si yo tuviera otra estatura, si yo tuviera otro color de piel, si yo tuviera otra nariz, si yo tuviera otra forma de cara, si yo tuviera otras piernas, ¿verdad? Así va pensando la gente. Si yo tuviera fama, si yo tuviera dinero, si yo tuviera placer, si Dios nos permitiese hacer todas estas cosas que Él ha condenado o ha señalado como pecado, si Dios las permitiera hacer, qué feliz sería, dice la gente, ¿verdad? Pero la pregunta de hoy es, ¿qué es lo que realmente el ser humano necesita? ¿Sabía usted que el ser humano no necesita todo esto que le dije para ser feliz? Porque luego la gente de alguna manera busca cómo obtenerlo. Por ahí les vienen los aumentos de sueldo, por ahí les vienen los nuevos trabajos, por ahí pues les vienen los hijos, por ahí se hacen una cirugía plástica y cambian su aspecto físico. Sin embargo, no son felices. Se meten al gimnasio y transforman todo su cuerpo y aún siguen siendo infelices. Oh sorpresa, lo que creían que era lo que realmente la gente necesitaba, no les sirvió. Ahí luego los varones se casan, las muchachas se casan para ser infelices realmente, porque se están casando con alguien que ni tiene a Cristo ni ama a Cristo y no les puede amar como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Los muchachos se casan con jóvenes que ni aman a Cristo ni tienen a Cristo, que pues no les pueden amar igual como ellos quieren que les amen. Qué triste. ¿Cuál es la más grande necesidad del ser humano? ¿Cuál es la más grande necesidad que cada ser humano debe buscar suplir? ¿Cuál es esa más grande necesidad? Jesús nos la dice, buscad primeramente el reino de Dios. No son cosas materiales, no son cosas materiales, ni son necesidades lícitas, como qué comeremos, como qué beberemos o qué vestiremos. No, aunque son necesidades lícitas, dice el Señor, esa no es tu máxima prioridad, esa no es tu mayor prioridad. Dice Jesús, lo más urgente es que tú busques ser un súbdito del reino de los cielos, que busques ser un súbdito del reino de Dios como primera y más grande necesidad. Si tú no lo has entendido a lo largo de estas enseñanzas, de modo que no te estás esforzando para entrar, de modo que no eres un valiente o una de esas valientes que arrebata el reino de los cielos, yo quiero decirte que te estás perdiendo el propósito de todo este ciclo de enseñanzas que ya está por terminar. Y qué pena, porque Dios te ha estado hablando, Dios te ha estado enseñando con un solo propósito: urgirte a que seas un súbdito de su reino, del reino de Dios, del reino de los cielos. Como parte de estas enseñanzas de cómo es el reino de Dios, hemos estado hablando que el reino de Dios tiene 4 aspectos fundamentales o 4 fundamentos. Hoy estudiaremos con la ayuda de Dios y de su palabra los 2 últimos fundamentos de este reino, como son el territorio, no hay reino sin territorio, y sus leyes, Y vamos a ver primeramente el territorio de este reino. ¿Cuál es el territorio que abarca este reino? Entonces, ¿hay territorio en el reino de Dios? Sí, hay territorio. ¿Cuál es este territorio? Para entender cuál es el territorio del reino de Dios, tenemos que recordar que la palabra reino, primeramente, la palabra reino viene de la palabra griega que es basileia, y esta palabra basileia, que es reino, denota el territorio o pueblo sobre el cual reina un rey. Y cuando vemos que esta palabra basileia, este término se usa aquí en los evangelios, especialmente del reino de Dios y de Cristo, desde la palabra que se utiliza para hablar acerca del reino de Dios, del reino de los cielos, del reino de su Hijo amado, de Cristo, entonces podemos ver que aquí está denotando la existencia de un territorio,
¿Cuál es este territorio? Para entender cuál es este territorio, también debemos recordar que el reino de Dios actualmente, en su manifestación actual, consiste en el ámbito o el área en donde se reconoce el gobierno, en donde se acepta y se reconoce el señorío de Jesús, el señorío del rey. De modo que ahí donde está el rey, ahí está el reino. Y en el tiempo presente, en la manifestación actual del reino, en lo que a esta tierra respecta, el lugar donde el rey se encuentra, ahí donde se reconoce su gobierno como máxima, como única y suprema autoridad, ahí hay reino de Dios. Y si hemos estado estudiando que en la manifestación actual el reino de Dios está en el corazón de los creyentes, en el corazón de toda persona, hombre o mujer, que se rinde al señorío de Cristo, que acepta el señorío de Cristo, que acepta la autoridad de Cristo, la autoridad de Dios a través de su palabra, a través de sus mandamientos, como la única autoridad de manera total e incondicional, entonces vemos que donde hay un cristiano, donde hay un verdadero creyente, ahí hay reino de Cristo, ahí hay reino de Dios. Por ejemplo, si en una ciudad, o si en una aldea hay una persona realmente nacida de nuevo, estamos hablando de una persona que realmente se ha convertido a Dios, estamos hablando de una persona que realmente ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Estamos hablando de una persona que ha nacido de nuevo. Si en una aldea hay una persona que ha nacido de nuevo, en esa aldea hay un rey, hay reino de Dios. Esa aldea es territorio de Dios, hay reino de Dios. Si en un pueblo hay una persona realmente convertida, en ese pueblo hay reino de Dios ahí. Si en una ciudad o un país hay una persona realmente convertida a Dios, hay reino de Dios. Si no hay una persona convertida a Dios, qué impresionante, no hay reino de Dios. Podrán haber millones de personas en ese país o miles de personas en ese país que se digan ser cristianas, pero si realmente no han nacido de nuevo, que Él la gobierne, cual debe de ser, ahí no hay reino de Dios. Aunque hayan miles de personas que se congreguen y alaben a Dios, tristemente ahí no hay reino de Dios. Ahí lo que hay es el diablo tratando de imitar el reino de Dios. Qué importante entonces es que una persona, al ser confrontada con la palabra de Dios, atienda la palabra. Es decir, escuche con atención, medite la palabra, permita que la palabra penetre hasta lo más profundo de su ser. Pero no solo eso, sino que pueda ser sincera, que sea honesta con ella misma, con Dios. Y que esto le lleve a ver lo terrible que es el pecado por sus consecuencias. Esto le lleve a aborrecer ese pecado o esos pecados. Le lleve a pedir perdón a Dios, confesando sus pecados, pero también apartándose de ellos para no seguir ofendiendo a Dios. Esto le lleve a suplicar misericordia a Dios y entregarle su vida a Dios para que Él la gobierne, no solo la salve, la gobierne. Y cuando eso sucede, hay reino de Dios en la tierra. Hay una esperanza para las personas que están alrededor. Y hay reino de Dios en la tierra, y no solamente hay reino de Dios en la tierra, ya hay un embajador o una embajadora del reino de Dios en ese lugar que se va a encargar de hablar a los demás, de compartir a los demás acerca de ese precioso reino al cual pertenece. Por tanto, escuchar con atención, meditar la palabra, el permitir que el Espíritu Santo use esa palabra como espada de dos filos, el tomar decisiones radicales al ser confrontado por la palabra, al ver las consecuencias de su maldad del pecado, como es abandonar el pecado, y al venir a Jesús para suplicar misericordia y el ser perdonado por Jesús, es de vital importancia, no solamente porque esto conlleva perdón, salvación y vida eterna para esa persona, sino porque eso implica también la instauración del reino de Dios en ese lugar.
Y el hecho de que un embajador o una embajadora del reino de Dios esté presente en ese lugar, eso implica que esa persona va a estar no solamente representando el reino de Dios ante todos de ese país, y por eso qué importante es el testimonio, óigalo bien, no solo implica que ya hay ahí un miembro del reino, y ahí está establecido el reino, sino que también implica que esa persona va a estar orando a Dios, intercediendo por ese pueblo ante Dios, haciendo vallado, poniéndose en la brecha por ese pueblo, para que ese pueblo sea ganado para el reino de Dios. Y esa persona se va a encargar muy diligentemente de propagar toda la información acerca de ese reino y de ese rey. ¿Sabe cómo? Predicando el evangelio. Yo no sé si usted, para esta semana de vacaciones que tuvimos recientemente, que mucha gente le conoce como la Semana Santa, que dicho sea de paso de Santa no tiene nada, no sé si usted leyó el periódico en donde se promocionaba todo tipo de turismo de otros países extranjeros. Déjeme decirle que la embajada de esos países extranjeros en nuestro país tienen como objetivo salvaguardar los intereses de ese país aquí en este lugar, de promover los intereses de esos países en nuestro país. Igual sucede cuando hay un embajador, una embajadora del reino de Dios en una aldea, en una ciudad, en un país. Su deber es dar un testimonio de ese país, su deber es presentar a todos los demás ciudadanos cómo es ese reino, cómo es su rey, cuáles son las leyes de ese reino, y hacer que ese reino sea conocido por todos, para que todos aquellos que quieren ser miembros de ese reino puedan serlo. Y eso, por amor al rey, lo deben de hacer diligentemente. Cuando hablamos acerca de esto, se me viene a la mente un grupo de personas conocidos en la Biblia como los tesalonicenses. Se les conoce como los tesalonicenses porque ellos eran de una ciudad llamada Tesalónica. Estas personas escucharon el evangelio del reino de boca de Pablo. Pero no solamente escucharon el evangelio del reino, sino que estas personas fueron atraídas por ese evangelio a venir al rey y se entregaron total e incondicionalmente al rey. El apóstol Pablo nos dice en su primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, les leeré en el capítulo 1, verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Es decir, se convirtieron en súbditos de este reino, y de esa manera ya había reino en Tesalónica. Antes no había reino de Dios en Tesalónica, antes de ese entonces no había reino de Dios en Tesalónica. Pero desde ese momento en que estas personas se convierten a Dios, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 9, porque ellos mismos, es decir, los de Macedonia y Acaya, personas que vivían alrededor de los de Tesalónica, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí vemos el fruto de las buenas nuevas del reino de Dios. Aquí vemos el fruto del evangelio del reino de Dios. Un embajador del reino, Pablo se llamaba a sí mismo embajador. Como embajadores dice, os rogamos. Era un embajador que rogaba, era un embajador que suplicaba a las personas. Era un embajador que presentaba al reino no solamente con palabras, no solamente expresando las buenas nuevas del reino, sino también con su testimonio de vida. Este embajador, muy eficaz, por cierto, muy eficaz, presentaba el reino a través de sus palabras y a través de su testimonio a todo lugar donde iba. Dice, desde Jerusalén hasta el Ilírico, yo todo lo he llenado del evangelio, de las buenas nuevas del reino. Ese hombre no escatimaba tiempo, no escatimaba fuerza, no escatimaba recursos ni nada para extender ese evangelio del reino al cual pertenecía. Qué impresionante ver aquí a un embajador de este reino, a Pablo. Un embajador al cual todos debemos imitar.
Sed imitadores de mí, nos dice, como yo de Cristo. Sed imitadores de Él en santidad, en pureza, en amor, en compasión, en confianza en Jesús, pero también sed imitador de Él como embajador del reino. Pero no solamente Pablo es un embajador, este embajador llega a un lugar, empieza a divulgar las buenas nuevas del reino, las personas escuchan las buenas nuevas del reino, son atraídos por esas buenas nuevas del reino, ¿a qué? A convertirse al rey. Se convirtieron de los ídolos a Dios, se convirtieron de los ídolos al Rey vivo y verdadero. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Se convierten a Dios, es decir, son súbditos de Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué hacen estos súbditos del reino? Ya hay reino en Tesalónica, buenas nuevas, ya hay reino en Tesalónica, pero no solo eso. Como embajadores que son, al igual que Pablo, porque todo súbdito viene a ser embajador, dice que estas personas fueron ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Estas personas vienen a ser ejemplo. Como representantes del reino, con su testimonio, vienen a ser ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Estamos hablando de una región muy grande, tanto la región de Macedonia como de Acaya. Y dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Qué impresionante, había reino en Tesalónica, pero ese reino con embajadores empieza a expandirse por medio de los embajadores. Gente sencilla, por cierto, gente sin estudios teológicos, era gente que amaba a su rey, gente que realmente por amor a su rey se habían entregado totalmente a su rey y estaban dispuestos a proclamar a su rey y proclamar las bendiciones de su reino a todos. Y también proclamar cómo se podía ser miembro de ese reino. De modo que no se quedaron limitados a una ciudad estos embajadores, sino que aún salieron de las fronteras de esa ciudad y se fueron hasta Macedonia y se fueron hasta Acaya, dando testimonio con su vida y con su palabra. Dando testimonio, dice la palabra de Dios, con su vida y con su palabra. Un hombre de Dios decía, durante todos sus años de ministerio público, Jesús sembró el mundo con discípulos que eran leales súbditos de su reino. Durante todos sus años de ministerio público, Jesús sembró el mundo con discípulos que eran leales súbditos de su reino. Y yo añado, y el Señor lo sigue haciendo por medio de su Espíritu Santo. Las personas hoy en día se siguen convirtiendo en todo el mundo por la pura gracia de Dios. Y estas personas que se están convirtiendo a Dios verdaderamente en todo el mundo son los que se están encargando de que el reino de los cielos o de Dios se extienda por todo el mundo. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que el dominio de este rey abarca toda la tierra. Abarca toda la tierra. Es el propósito de este rey que su reino y las bendiciones de este reino y también él mismo como rey sea predicado, sea dado a conocer por todo el mundo. Que su nombre, su carácter, pero también su reino, lo que consiste su reino y las bendiciones de su reino sean predicados en todo el mundo. Él no quiere, dice su palabra, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús para ser súbditos de este reino. Jesús no hace acepción de personas, y como no hace acepción de personas, Él no ha limitado su reino a nación, Él no ha limitado su reino a tribu, Él no ha limitado su reino a lengua, para nada. Él quiere que toda lengua, toda tribu y toda nación escuche acerca del rey y del reino y puedan entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 14, podemos leer aquí cuál es la voluntad de Dios. Dice Jesús, y será predicado este evangelio, las buenas nuevas del reino. Será predicado este evangelio del reino, mire, será predicado este evangelio del reino, ¿en qué? En todo
el mundo, en todo el cosmos, en todo el universo creado. ¿Para qué? Para testimonio de todas las naciones. Para testimonio de todas las naciones. Para que todas las naciones sepan que hay un rey de amor y de misericordia. Que hay un rey que siendo rey se hizo hombre y murió por ellos para el perdón de sus pecados. Un testimonio de que no solamente hay un rey, sino un reino en donde sus súbditos gozan de grandes y preciosas bendiciones, promesas cumplidas que son sí y amén en el rey, en Cristo Jesús, pero también de cómo entrar en el reino, para testimonio de que hay un rey, de que hay un reino y cómo entrar en el reino. ¿A quién? A todas las naciones. Y dice, y entonces vendrá el fin. Miren ustedes el gran deseo de Dios de que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones antes de que Él venga a juzgar a las naciones. ¿Por qué? Por cuanto su dominio, por cuanto su reino abarca toda la tierra, aun cuando la mayor parte de la población de la tierra actualmente, y tristemente lo digo, no son ciudadanos de este reino, y más tristeza aún, no quieren ser ciudadanos de este reino. Un aspecto único del reino de Dios, nos comenta David Berkot, es que sus ciudadanos no ocupan cierta porción de la tierra, como los ciudadanos de otros reinos, dice él. Los ciudadanos del reino de Dios están esparcidos por todas las naciones del mundo, porque Dios así ha querido tener misericordia de todas las naciones del mundo. Es más, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, vemos nuevamente la buena voluntad de Dios. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No solamente es la voluntad de Dios que este evangelio sea predicado a todos, que haya testimonio a todas las naciones, sino que Dios ha conferido poder a sus embajadores, a los embajadores del reino, a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacerle testigos, para ser sus voceros, para ser sus embajadores, comenzando en Jerusalén. Ya eso sucedió en el año que Jesús murió y 3 años después. En toda Judea, con la persecución de Saulo de Tarso, el evangelio que se empezó a proclamar o que estuvo confinado a Jerusalén, empezó a ser proclamado por medio de la persecución de Saulo de Tarso a los cristianos en toda la región de Judea, también en la región de Samaria, gracias a esta persecución de este hombre Saulo, pero también hasta lo último de la tierra. Así vemos que su territorio y su dominio abarcan toda la tierra. Es su deseo que ninguno se pierda en ningún lugar y que tampoco tú te pierdas. Por eso te ha traído a este lugar y te ha estado urgiendo a buscar primeramente el reino de Dios. Te ha estado ilustrando, te ha estado enamorando a través de cómo es el rey y te ha estado aún confrontando con las características del súbdito, para que tú puedas darte cuenta si realmente eres un súbdito o una súbdito o no, y puedas abrir tus ojos y ver a ese rey de amor que con los brazos extendidos te está invitando a venir a él. El último aspecto fundamental de este reino, con el cual concluimos cómo es el reino de Dios, son las leyes. Y cuando hablamos de leyes, estamos hablando de algo que no es muy agradable para muchos. Yo no sé si tú has escuchado lo que yo he escuchado muchas veces de personas y aún de predicadores, que ya no tenemos mandamientos, que ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y lo usan para justificar una vida licenciosa, es decir, una vida de libertinaje, una vida donde todo pecado haya cabida. Lo usan para traer tranquilidad a sus conciencias. Son personas que realmente nunca se han arrepentido de sus pecados. Son personas que realmente nunca se han convertido a Dios. Son personas que nunca han nacido de nuevo, pero porque han pasado al frente a hacer la oración del pecador o del penitente o la oración de acepta a Cristo, son personas que creen que ya son cristianas. Se les ha hecho creer tristemente que ya son cristianas, aunque siguen viviendo la misma vida de pecado.
aunque siguen practicando el pecado, aunque siguen gobernando ellos mismos o ellas mismas su vida, aunque siguen siendo egoístas, aunque siguen siendo rebeldes y menospreciadores de Dios. Y cuando cometen un pecado, para que estas personas se sientan bien, se les enseña que están bajo la gracia, como si la gracia fuera un permiso, una licencia para pecar. De hecho, esto no es nuevo. Dios nos dice que algunos han convertido la gracia en libertinaje. Dios nos dice desde hace casi 2000 años que esto no es nuevo, que algunas personas han convertido la gracia de Dios en libertinaje, la buena voluntad de Dios, el favor de Dios, el favor inmerecido de Dios en libertinaje, en un medio para vivir una vida de pecado sin condenación. Y las personas dicen, mire hermano, ya yo no estoy bajo la ley, hermano, yo estoy bajo la gracia. ¿Qué le pasa? Mire, ya no hay mandamientos. Yo creo que si había un hombre bajo la gracia era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 verso 21 le dice a los corintios una verdad muy importante, cuando él habla de cómo él de alguna manera, para ganar a muchas personas para Cristo, como buen embajador del reino, él pues se allega a las personas. Dice, a los que están sin ley, dice, es decir, hablando de los gentiles que no habían vivido bajo la ley de Moisés, porque ni siquiera los gentiles conocían acerca de la ley de Moisés. Dice, a los que están sin ley, dice, como yo estuviera sin ley. Y mire lo que dice aquí él, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Dice, a los que están sin ley, y está hablando aquí de la ley de Moisés, los gentiles, los paganos, los que nunca habían oído la ley de Dios, la ley de Moisés, no la tenían, no tenían conocimiento de ella. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y aclara inmediatamente, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién? Bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Realmente un súbdito del reino de Dios, un cristiano, ya no tiene leyes que guardar? Eso es a lo que mucha gente le han dicho. Eso es a lo que a mucha gente le han hecho creer. Quizás a usted, querida persona que están aquí, se lo han dicho, porque yo lo he oído decir a través de muchos predicadores que tienen influencia, gran influencia sobre otras personas. Para mucha gente, tristemente, si lo dice la Biblia, no hay mucha importancia. Pero si lo dice un ungido que sale por un canal cristiano, no hay canales cristianos, hay personas cristianas, ¿verdad? Pero aquí le llaman canales cristianos. Si lo dice un ungido que sale por uno de esos canales cristianos, entre comillas, o si lo dice un ungido que sale por una de esas radios cristianas, y lo vuelvo a aclarar, no hay radios cristianas, hay cristianos, hay salvos por la gracia de Dios. Cuando lo oyen de estos ungidos, las personas lo creen. No es que lo dijo el siervo de Dios tal, y le dices tú, mire, pero es que la palabra de Dios dice. No, pero es que el siervo de Dios dijo. No, pero es que mire, la palabra de Dios dice. Tristemente, ¿verdad? Y muchas personas hoy en día creen que en este reino de Dios no hay leyes. Yo quiero decirle que sí hay leyes. Y el apóstol Pablo, un embajador del reino de Dios, él sabía que habían leyes. Y dice, no estando yo sin ley de Dios. No estando yo sin ley, sino bajo la ley de Dios, estando bajo la ley de Cristo. Bueno, dicen las personas, eso de la ley de Cristo ha de ser muy bueno. Las personas luego piensan que estar bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de Dios es algo más soportable, más llevadero. Las personas creen que porque la ley es de Cristo, el mandamiento es de Cristo, entonces como que es más, como pudiéramos decirle, permite más cosas. Es una ley permisiva, es una ley que les permite vivir en pecado y vivir en la gracia de Dios al mismo tiempo. Porque ellos se imaginan a Jesús como el Dios de amor, el Dios de misericordia, y se imaginan la ley de Cristo, que habla Pablo, como una ley permisiva. A diferencia, dicen ellos, de la ley, hermano, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa ley del garrote, esa ley donde violabas un mandamiento y era muerte. No, la ley de Cristo a mí se me hace que como es de Cristo, entonces ha de ser más suavecita, más blanda. A ver, hermano, explíqueme un poco cómo es esa ley de Cristo, porque me interesa mucho.
Bueno, déjeme decirle que esa ley de Cristo, pues son los mandamientos que Jesús nos ha dejado a lo largo del Nuevo Testamento. O si se le ha olvidado que Jesús nos ha dejado mandamientos a lo largo del Nuevo Testamento, permítame recordarle las palabras que Jesús dijo a sus discípulos ya cuando Jesús iba a morir. Las últimas palabras en el último discurso que Jesús dio a sus discípulos después de compartir la cena pascual. Esas últimas palabras las encontramos en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 14 y especialmente en el verso 15 vemos qué dice Jesús a sus discípulos. Si me amáis, demuéstramelo. ¿Cómo? Si me amáis, ¿qué dice aquí? Guardad mis mandamientos. Y si es cierto, hay mandamientos. Y Jesús manda a los suyos, a sus discípulos, a sus súbditos, que si le aman, se lo demuestren. ¿Cómo? ¡Ay, qué lindo alaba! ¡Ay, viera que le encanta declamarle poesías a Dios! ¡Ay, es que le encanta servir en la casa de Dios! Parece ratón de iglesia. No, dice, si me amáis, además de alabarme, además de servirme, guardad mis mandamientos. Si me amáis sobre todas las cosas, guardad que mis mandamientos. ¿Qué más dice aquí en este mismo Evangelio, capítulo 14, verso 21? Jesús vuelve nuevamente a decirle a sus discípulos que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Oiga, y yo le canto bien bonito, pero no los guardo todos, verá. Es que se me hace bien difícil. No, usted no le ama. Ay, ¿cómo sabe usted que yo no le amo? Si eso es entre Dios y yo. ¿Usted quién es para conocer mi corazón? No, pues es que aquí dice Jesús. Yo no conozco su corazón. Pero una cosa sí sé, que es engañoso y perverso, no se deje engañar por él. Pero Jesús sí lo conoce y le está dando una evidencia de si realmente lo ama. Dice, el que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Y los guarda, los pone por obra. Ese dice, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y veamos en el mismo discurso, aquí mismo en el capítulo 14, verso 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mira lo que dice el verso 24. Ay, Jesús, ¿verdad? ¿Cómo lo repites? Pero es que él ha de haber considerado que era muy importante. La obediencia a sus mandamientos, a sus leyes, muy importante. Dice, el que no me ama. ¿Cómo sabemos que alguien no le ama? Porque no guarda las palabras de Jesús. El que no me ama, ¿qué dice? No guarda mis palabras. Y continúa Jesús diciéndolo. No se paró ahí. 4 veces lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y sigue hablando en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 10. ¿Qué dice en el verso 10? Si guardareis mis mandamientos. Está hablando de mandamientos, está hablando de estatutos, está hablando de leyes y está hablando de guardarlos. Dice, si guardareis mis mandamientos, ¿qué dice aquí? Permaneceréis ¿en qué? En mi amor. Permaneceréis en mi amor. No solamente una manera de mostrar amor a Dios, o sea, es la obediencia, sino que también la obediencia nos lleva a permanecer en el amor de Cristo. Y aquí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 14, nos dice, vosotros sois mis amigos si pasáis al frente y repetís la oración de aceptar a Cristo con muchas lágrimas, y empezás a congregarte a partir de ese día, y empezás a diezmar y a ofrendar, y empezás a ver qué hacer en la iglesia, y no faltas cada domingo. Ay, yo voy a estar bien feliz y ustedes van a ser mis amigos. ¿Verdad que no dice así? Este es un texto de la versión Reina Valera 1960, y dice, vosotros sois mis amigos si hacéis, ¿qué? Lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis ¿qué? Lo que yo os mando. Aquí vemos a través de las palabras de Jesús
muchas verdades. Primeramente, que sí hay leyes en el reino, que sí hay mandamientos. Segundo, que la única manera de demostrarle a Jesús, a Dios, que lo amamos, es obedeciendo sus mandamientos. Que la única manera de demostrarle al mundo que lo amamos es obedecer, es guardar sus mandamientos. Otra verdad que vimos es que la única manera de permanecer en su amor es guardando sus mandamientos. Y la única manera de tener una comunión íntima con Él, de ser sus amigos, sus amigas, es que es guardando sus mandamientos. No solamente hay leyes, sino que estas leyes no es una opción guardarlas. No es optativo guardarlas. Hay que guardarlas. Debemos guardarlas. Y David Berkot, en su libro El reino que trastornó al mundo, dice: ¿acaso no tenemos mandamientos, solo la gracia? Según Jesús, dice él, no es así. Y su opinión es la única que cuenta. Y eso me da mucho gusto, ¿sí o no? A ver, ¿la opinión de quién es la única que cuenta? Ni la suya, ni la mía, ni la de ningún apóstol, ni la de ningún iluminado, ni la de nadie. La única opinión es la de Cristo. Y dice este hombre: ¿acaso no tenemos mandamientos? Solo la gracia. Según Jesús no es así. Y su opinión es la única que cuenta. El día del juicio, muchas personas que creían que su opinión era muy importante y que contaba, muchas personas que creían que la opinión de un pseudo apóstol y un pseudo profeta y un pseudo ungido era muy importante, y tan importante como la palabra de Jesús, ahí se van a dar cuenta el día del juicio que estas personas no eran importantes. Bueno, primeramente no eran ni apóstoles, no eran ni profetas, no eran ni ungidos, no eran ni siervos, que ahí andan ahí diciéndole a los collados: cubridnos. Los andan buscando para que los defiendan delante del Cordero, el que está sentado ahí en el trono. Ni los van a encontrar, porque ni los busques, porque ni los vas a encontrar. Ahí andan diciéndole a los collados: cubridnos, y a los montes: caer sobre nosotros, porque quién podrá estar de pie ante el Cordero de Dios y su ira. Ese día se van a dar cuenta que estas personas y sus opiniones no valían ni un comino ante Dios, y que solamente la opinión de Jesús era la única que contaba. Pero tristemente ya va a ser demasiado tarde. Tristemente va a ser demasiado tarde. Solo la opinión de Jesús es la que cuenta. Y que le quede muy claro: para nosotros aquí la opinión de Jesús es lo más importante y es lo que cuenta. Dice David Berkot: donde no hay leyes ni mandamientos, no hay reinos. Así es, no hay reino, hay caos. Hay anarquía, ahí no hay reino. Y donde no hay reino, no hay rey. Y donde no hay rey, no hay Jesús. De modo que cualquier teología o sistema hermenéutico que invalide las palabras claras de Jesús, ese sistema hermenéutico o esa teología no es de Cristo. Y luego concluye diciendo: Jesús se pasó la noche antes de su muerte repitiéndoles una y otra vez a sus discípulos que guardaran sus mandamientos. Y no lo hizo solo para luego decirles que en realidad no había nada que guardar. Óigalo bien, y esto es una realidad. Imaginémonos ese último momento en la vida de Jesús con sus discípulos. Jesús se pasó la noche antes de su muerte repitiéndole una y otra vez a sus discípulos que guardaran sus mandamientos. Y no lo hizo solo para luego decirles que en realidad no hay nada que guardar. Algunos dicen: qué bueno que ya no estamos bajo la ley. Ay, eso de la ley, qué horrible, ¿verdad? Qué carga tan grande. Qué bueno que estamos bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo son todos los mandamientos que nos dejó en el Nuevo Testamento. Pero para resumírselo a usted, esa ley de Cristo o esos mandamientos de Jesús los podemos encontrar de manera resumida o todos juntos en lo que se ha llamado el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y podemos ver los principios del Sermón del Monte o de la Montaña diseminados a lo largo de las cartas de Pablo. Si somos estudiosos del Sermón del Monte,
podemos ver esos principios, si los tenemos presentes a lo largo de nuestra lectura del Nuevo Testamento, podemos ver esos principios, esas leyes, esos mandamientos de Jesús diseminados a lo largo del Nuevo Testamento a través de las cartas de Pablo, a través de las cartas de Pedro, a través de la carta de Santiago y a través de las cartas de Juan, primeramente en Primera de Juan. Y lo podemos ver claramente. Algunos dicen, oiga, eso de la ley de Jesús me encanta porque se me hace que no ha de ser nada comparado con la ley, con esa ley de Moisés tan pesada. Yo no sé si usted ha leído el Sermón del Monte, quizás sí. Yo no sé si lo ha leído con detenimiento. Permítame tomar unos minutos de su tiempo para hablarle acerca de este Sermón del Monte y para hablarle acerca de esta ley de Cristo. Antes de hablar del Sermón del Monte, quiero hablarle de esta ley de Cristo, y para todos aquellos que dicen, qué bueno que ya no estamos bajo esa ley de Moisés, todo aquel montón de leyes que tenían que ver pues con el ritual, todas aquellas leyes civiles, leyes higiénicas o sanitarias, qué bueno que ya no estamos bajo esas leyes, y aún muchos se atreven a decir que ya no estamos bajo la ley moral. Vamos a ver eso más adelante. Aunque ya hemos hablado de ello con anterioridad, toda una serie de enseñanzas acerca de si el cristiano debe guardar los 10 mandamientos o no. Tú quieres saber si el cristiano debe de guardar los 10 mandamientos o no, te recomiendo una serie de enseñanzas de los 10 mandamientos que dicen también por qué los cristianos deben de guardarlos. Algunos dicen, ay, qué bueno que estamos bajo la ley de Cristo. ¿Qué es estar bajo la ley de Cristo? Mira, si tú no amas en realidad a Cristo y no eres lleno del Espíritu Santo, y la ley de Dios se te hace pesada, la ley de Cristo se te va a hacer peor. Tú dirás, ¿cómo? Porque la ley de Cristo va más allá. Te voy a poner un par de ejemplos. En el Evangelio según San Mateo capítulo 5 es Jesús hablando, en el verso 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Es decir, las enseñanzas del Antiguo Testamento y las interpretaciones que se daban del Antiguo Testamento. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso viene en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, donde se dan los 10 mandamientos. Y uno de los 10 mandamientos dice, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí Jesús está refiriendo a los 10 mandamientos. No matarás. Y dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, dicen las personas, está bien. El que mata, que lo metan preso. El que mata, le hacen un juicio justo, es encontrado culpable, es condenado por un juicio justo y luego va a la cárcel. Todos de acuerdo, ¿O quién aquí no está de acuerdo que el que mata con premeditación, alevosía y ventaja, que el que asesina a alguien, porque la palabra es, no cometerás un crimen, un asesinato? ¿Quién de aquí no está de acuerdo con que el que asesine sea juzgado justamente y sea condenado a pagar muchos años de cárcel? Levante la mano el que no esté de acuerdo con eso. Todos estamos de acuerdo. Bueno, esto viene en los 10 mandamientos, parte de la ley de Moisés. Se le llama la ley de Moisés porque es la ley de Dios, pero fue dada al pueblo a través de Moisés. Pero miren lo que dice Jesús en el verso 22, aquí viene la ley de Cristo, el mandamiento de Jesús, que es Dios también. Si oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¡Ándele! O sea que yo no tengo que haber matado a nadie para ser culpable de juicio. No, Jesús va más allá. Oye lo que dice Jesús. Mas yo os digo, dice Jesús, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, ante Dios, si una persona no se ha arrepentido y no ha creído en Jesús para perdón y muere y llega el día del juicio ante Dios, tan culpable va a ser el que mató, el criminal, sí, el Hitler, que fue culpable directo de la muerte de 6 millones de judíos, y muchas otras personas que han estado involucrados en genocidios, y muchas otras personas que han matado a 6 o que han matado a una persona movido por el rencor, por el odio, por interés económico, por lo que sea. Tan culpable va a ser delante de Dios ese día esa persona como la persona que se haya enojado contra su prójimo, que haya guardado rencor contra su prójimo. Si tú crees que la ley de Dios dada a través de Moisés es pesada, escucha la ley de Cristo.
Cristo va más allá. Cristo dice, no es necesario que mates. Porque mucha gente dice, uy, yo nunca he matado a nadie, pero ¿te has enojado contra la gente? Bueno, sí. ¿Y cuántas veces? No, pues muchas veces. No, pues imagínate cuántas veces. Bueno, así Dios te ve culpable. Si no te arrepientes y te conviertes a Dios, Dios te va a tener como culpable. Y eso no lo invento yo. Dice Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y todos estuvimos de acuerdo. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, aquí es una palabra con menosprecio, una palabra de insulto, que algunas versiones, como la versión moderna, la traducen como imbécil. Cualquiera que le diga imbécil a su hermano, es decir, a su prójimo más cercano, se da la vuelta el marido y la esposa le dice así, ¿verdad?, entre dientes, imbécil. Se da la vuelta a la esposa y el marido dice, imbécil. Se da la vuelta el papá y los hijos dicen, imbécil, ¿verdad? Bueno, aquí dice, cualquiera que diga necio, imbécil a su hermano, será culpable ante el concilio. Sí, así de sencillo. Si te parecía carga pesada la ley de Dios dada a través de Moisés, ¿cómo te parece la ley de Cristo dada a través de qué? De su palabra y el nuevo pacto. Y no solo eso, oíste que fue dicho, dice en el capítulo 5, verso 27, no cometerás adulterio. En aquel entonces se culpaba a la persona por el pecado de adulterio al haber consumado el acto sexual. Y la gente decía, no, pues sí, yo consume el acto, yo soy un adúltero, yo consume el acto, soy una adúltera. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero mire lo que dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, aquí también es para un hombre, aplicándolo a las mujeres, ya adulteró con ella en su corazón. Yo te digo, se te hace suave, ¿verdad?, la ley de Moisés. Se te hace dulcita, ¿no? Dices, si yo no me he acostado con ninguna mujer, yo no me he acostado con ningún hombre. Y dice Jesús, pero alguna vez te has ilusionado con alguien. Ay, lástima que esta es mi esposa. ¿Por qué mi esposa no fue la fulanita tan dulce, tan tierna? ¿Por qué no me casé con ella? Ay, ¿cómo sería mi vida con esta persona, con esta mujer, verdad? En lugar de con esta diabla que tengo a mi lado. Ay, y empiezas a fantasear. ¿Sabes qué? Es adulterio. Amores platónicos. Amaste a un hombre o a una mujer toda tu vida, ese hombre, esa mujer se casaron, y luego con el tiempo llegó otro hombre por ahí, y bueno, pues parecía bueno, te ofrecía buenas cosas, te hablaba bonito, apareció por ahí una mujer que no era como la mujer que amabas con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza, ¿verdad? Pero bueno, era atractiva, tenía algo de bueno, total, para no quedarme solo, para no quedarme sola, te casaste con él, te casaste con ella, pero en el fondo el amor de tu vida es Juan, el amor de tu vida es Rosita, y casado con Pedro y casado con María, el amor de tu vida es el otro. Sí, es adulterio, es adulterio. Estás compartiendo un amor, estás compartiendo un sentimiento que tu esposa debe de tenerlo exclusivamente. Ella debe ser la dueña de tu amor y la dueña de tus pensamientos. Tu esposo el dueño de tu amor, el dueño de tus pensamientos. Ahí estás cometiendo adulterio. No lo digo yo, lo dice Cristo. Esta es la ley de Cristo. Y la gente dice, ay usted, que dure esa ley de Dios dada a través de Moisés. ¿Y cómo te queda la ley de Cristo? ¿Cómo te queda? Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Qué importante es que esto haya quedado plasmado aquí. Y esta es la ley del reino de Dios. Esto que yo le estoy leyendo lo del Evangelio según San Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Estoy hablando del pacto de la gracia y lo está diciendo Jesús el Salvador. Oiga, Jesús el Salvador se lo está diciendo a usted. Hay leyes, sí hay leyes. Y por tanto son leyes, deben de ser guardadas. Solamente consiste de 3 capítulos y 111 versículos este sermón del monte. Algunas personas han dicho que se tarda solamente 18 minutos para leer en voz alta este sermón del monte de Jesucristo que vemos en el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo. Pero déjeme decirle que aún hasta las personalidades como Gandhi, que no han sido cristianas, Gandhi le llamó al sermón del monte las palabras mayores en toda
la literatura. Gandhi no las tomó para él como las leyes del reino, porque tristemente nunca quiso tener a Jesús, el Rey, como su Salvador y Señor personal. Pero quiero decirle que Gandhi, Mahatma Gandhi, no solamente las llamó las palabras mayores en toda la literatura al quedar tan impresionado al leerlas, sino que las trató de hacer su programa de acción política. El problema fue que nunca aceptó al que da el poder para vivir una vida acorde a este Sermón del Monte y poder guardar estas leyes. El Sermón del Monte, quiero decirle que no es un código de ética, ni tampoco está para ser tomado como un programa de acción política como lo quiso hacer Gandhi, sino que es lo que muchos han descrito, la constitución del reino de Dios, las normas y leyes del reino de Dios. Un escritor, un comentarista de la Biblia nos dice: no es un accidente que el Sermón del Monte esté situado casi al comienzo del Nuevo Testamento. Su posición indica su importancia. En él, el rey resume el carácter y la conducta que se espera de sus súbditos y las normas o leyes del reino. Fue dirigida a todos, pero primeramente a sus discípulos, y su intención era hacer la constitución o sistema de leyes y principios que debía gobernar a los súbditos del rey durante su reinado. Se dirigía a todos entonces que reconocen a Cristo como rey. Cuando Cristo estaba en la tierra, era de aplicación directa a sus discípulos. Ahora, mientras nuestro Señor reina en el cielo, es de aplicación a todos los que le coronan rey en sus corazones. Finalmente, será el código de conducta de los seguidores de Cristo durante la tribulación y durante su reinado milenial sobre la tierra. Y yo quiero invitarle a que en su casa usted esta semana medite seriamente acerca del Sermón del Monte. Yo quiero dejarle a usted como tarea que durante esta semana dedique tiempo para leer estos 3 capítulos. Son 3 capítulos, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del Evangelio según Mateo. Yo quiero hacerle un breve esquema, un breve resumen de lo que son las leyes o las normas del reino de Dios, o lo que es la constitución del reino de Dios, a la cual deben aplicarse sus súbditos. Déjeme decirle que comienza en el capítulo 5 describiendo el carácter del cristiano y nos habla de una serie de bienaventuranzas. Desde el capítulo 5 verso 1 al verso 11 nos dice cuáles son estas bienaventuranzas, y estas describen el carácter del verdadero cristiano. Dios comienza hablando acerca de las normas o de las leyes de su reino, describiendo el carácter de sus súbditos. Y nos dice cómo son. Nos dice que son pobres en espíritu, nos dice que son personas que lloran, nos dice que son mansos, nos dicen que tienen hambre y sed de justicia, nos dice que son misericordiosos, nos dice que son limpios de corazón, son puros, son santos, nos dice que son pacificadores, nos dice que padecen persecución por causa de la justicia, son vituperados y los persiguen, diciendo toda clase de mal contra ellos, solamente que mintiendo. Son llamados a gozarse y a alegrarse, porque grande es el galardón de ellos en los cielos. Pero no solamente nos dice cuál es el carácter del súbdito, nos dice cuál es la misión del súbdito, cuál es la misión de todo creyente mientras vive en esta tierra como un embajador, como un representante del reino de los cielos, y cuál es su misión. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Y les manda a salar esta tierra, a preservar esta tierra con el evangelio de Cristo, a guardarla de pecado, de impiedad, de maldad, a través del evangelio de Cristo, predicando el evangelio de Cristo y testificando de Cristo con su boca y con sus vidas. Pero también les manda a ser luz del mundo, y les dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces comienza con el carácter del cristiano, una buena porción para examinarse. Luego continúa con la misión del cristiano aquí en la tierra, la misión del súbdito, del embajador, también una buena porción para examinarnos. ¿Estamos siendo sal de la tierra? ¿Estamos preservando primeramente a los que nos rodean de la maldad, del pecado? ¿Les estamos estorbando con nuestra palabra sazonada con sal, con nuestro testimonio? ¿Estamos como la sal, estamos afectando a los que nos rodean en nuestras casas, en nuestro trabajo, a nuestro alrededor? ¿Lo estamos haciendo? ¿En qué medida lo estamos haciendo? ¿Estamos dando lo mejor o todo lo que está en nosotros para hacerlo? ¿Estamos siendo luz del mundo? Así alumbra nuestra luz, nuestro testimonio, nuestras buenas obras delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, nuestro Padre, nuestro Rey que está en los cielos. Otro apartado de este sermón del monte, o estas leyes del reino, nos habla del cristiano y la ley moral de Dios. Acuérdense que Jesús está predicando a judíos. Acuérdense que los primeros discípulos de Jesús fueron judíos. Y durante los primeros 3 años de la iglesia cristiana estuvo conformada por judíos y se le predicaba a judíos. Y cuando estos judíos se convertían a Jesús, se entregaban a Jesús como el Mesías, la pregunta era, ok, bueno, ¿y ahora qué de mí y la ley de Moisés? Entonces Jesús inmediatamente pone un apartado acerca del súbdito del reino y la ley de Moisés. Y yo quisiera aquí especificar la ley moral de Dios. Recordemos que dentro de la ley que Dios dio al pueblo por medio de Moisés, conocida como la ley de Moisés, había una ley de los rituales, una ley de lo ceremonial, una ley civil de cómo tratar los casos. Por cierto, en esa ley civil había pena de muerte. Y también había una ley moral, los 10 mandamientos, conocido como el Decálogo. Jesús aquí va a hacer referencia a la ley moral de Dios, porque a continuación menciona mandamientos de la ley moral de Dios. Como ya vimos, habla acerca de no matarás, habla acerca de no adulterarás y habla acerca de el amor al prójimo. Recordemos que la ley moral de Dios está formada por 10 mandamientos, los primeros 4 que tienen que ver en la relación del hombre con Dios, del ser humano con Dios, hombre y mujer, y los últimos 6 en la relación del ser humano, hombre y mujer, con su prójimo. Aquí Jesús, en el capítulo 5, del verso 21 al verso 26, Jesús habla de esa relación de la persona para con su prójimo. Jesús está hablando de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. Por eso nos dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, es decir, para quitar, sino para cumplir. Jesús fue el cumplimiento de la ley, pero Jesús también cumplió la ley para dejarnos ejemplo de que la ley moral de Dios se puede y se debe cumplir con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo. Fuera de eso no se puede cumplir. En nuestras fuerzas, en tus fuerzas, en las mías, no se puede cumplir. Es más, continúa Jesús diciendo, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De modo que cualquiera, óigalo bien, y Jesús advierte, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Jesús les está diciendo a sus discípulos, a sus súbditos, a los que se han convertido a Él como el Mesías, que son judíos, les está diciendo, si piensan que convertirse a mí es una salida fácil para guardar la ley moral de Dios, si piensan que convertirse a mí es una salida muy fácil y muy honrosa para ya no vivir bajo ningún mandamiento, se equivocaron, porque la ley moral de Dios está vigente, porque la ley moral de Dios ha de ser guardada. Y prueba de esto es que si usted estudia todo el Nuevo Testamento de una manera acuciosa, se va a dar cuenta de que de los 10 mandamientos de la
la ley moral de Dios, 9 se repiten como mandamientos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Ninguno se repite como sugerencia, aunque muchos han dicho que no han sido repetidos como ley. Son mandamientos claritos, porque Dios en el Nuevo Testamento no da sugerencias. Dios en el Nuevo Testamento da mandamientos. Jesús en el Nuevo Testamento da mandamientos y nos pide que si le amamos, guardemos sus mandamientos. La persona tiene libre albedrío. Usted y yo fuimos creados con ese libre albedrío para amar a Jesús y guardar sus mandamientos, o para amar al diablo y amarnos a nosotros mismos y amar al mundo y amar el pecado y no guardar los mandamientos. Solo que usted un día dará cuentas a Dios de lo que escogió. Pero bueno, usted mientras vive aquí en la tierra tiene la libertad para escoger. Tristemente, así es. Así es. Yo quisiera que Dios nos pudiera obligar a todos, pero Él dice: envíe aquí a la puerta y toco, a que me abra, a que me abra. Él invita: venid a mí los trabajados y cargados. Si alguno a mí viene, no le echaré fuera. Es decir, Él invita. Él es muy respetuoso. Él es muy respetuoso, pero Él no obliga a nadie, ni forza a nadie. Así de sencillo. Aquí vemos cómo Dios está diciéndole a esta gente, o sea, cómo Jesús, verdadero Dios, les está diciendo: si ustedes creen que convertirse a mí los va a librar de guardar la ley moral de Dios, para nada. Para nada, tienen que guardarla. Y no solo guardarla, el que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que lo tengan, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús empieza hablando en su ley acerca del carácter de los suyos, de la misión de los suyos, de cuál es el papel del cristiano y la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y dice: tienes que guardarlos. Pero no solo eso, también empieza a hablar de una vida caracterizada. ¿Cómo es esa vida? Ya no solo cómo es el carácter, ya no solo cómo es la misión, sino cómo es la vida. Cómo es la vida del súbdito del reino de Dios. Y nos empieza a dar leyes que tienen que ver con la santidad. Y primeramente las leyes que son con respecto a la santidad. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Dice Jesús: tienes que guardar los mandamientos. Y si tú infringiste un mandamiento, si tú ofendiste a tu hermano, dice Jesús, cuidado. Si has violado un mandamiento, cuidado con querer venir delante de mí trayendo una ofrenda y presentarla así. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. No te atrevas a venir con una vida impura a presentar una ofrenda delante de mí. Dice: deja tu ofrenda delante del altar, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice Dios: no solamente te pido una vida de santidad, que guardes los mandamientos por amor a mí, sino que si has violado un mandamiento y mi espíritu te redarguye de pecado, no te atrevas, yo soy un Dios santo, dice, ni te atrevas siquiera a querer presentar una ofrenda delante de mi altar, estando consciente de que hay un pecado en tu vida. Qué triste que hoy en día, a través de esa doctrina de que es poco a poco, de que es por áreas, de que bueno, estamos bajo la gracia y no bajo la ley y la gente puede vivir como quiere, millones de personas hoy en día le traen ofrendas a Dios de alabanza, pero en su corazón están conscientes de un pecado, ¿sí o no? O de muchos pecados. Le traen ahí ofrendas a Dios de adoración, levantan las manos, pero en su corazón están conscientes de pecados y no los quieren dejar. Traen a Dios ofrendas a través de un diezmo o a través de una ofrenda o a través de un servicio a Dios, pero en su corazón saben que tienen un pecado que deben de abandonar y creen que Dios les recibe esa alabanza y creen que Dios les recibe esa adoración y creen que Dios les recibe ese diezmo y creen que Dios les recibe esa ofrenda y creen que Dios les recibe ese servicio. No, dice Dios: yo soy un Dios santo. No solamente mi ley demanda santidad. Quiero que entiendas que mi ley demanda santidad porque yo soy un Dios santo, dice Dios. Y si tú quieres venir delante de mi presencia, dice Dios, si quieres venir delante de mi presencia y traer cualquier ofrenda de alabanza, de adoración, de oración, de ayuno, de servicio, de diezmo, de ofrenda, de lo que sea, y tú estás consciente de que estás practicando un pecado, detente. Si tú estás consciente de que no estás amando a tu prójimo como a ti mismo, detente, ve a hacer esto que Dios te demanda. Si no, no puedes venir delante de mi presencia.
Y continúa hablando acerca de esta vida caracterizada por la santidad, para lo cual da leyes que garantizan esa santidad o que buscan la santidad en los súbditos. A partir del capítulo 5, verso 27, habla acerca del adulterio y de la codicia, y por cierto, ahí habla acerca del divorcio. Jesús sabía que el adulterio conlleva a divorcios en muchas ocasiones. También Jesús fue preguntado acerca de esto, y Jesús no solamente habla de una vida santa, sino que Jesús va más allá y habla de un matrimonio santo. Honroso sea el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, ¿los qué? A los inmorales sexuales, ¿qué dice Dios en su palabra? Los juzgará Dios. Está hablando no solamente de una vida de santidad, está hablando de un matrimonio de santidad, y habla acerca de pecados sexuales que rompen el vínculo matrimonial, tristemente, o que llevan a personas a romper el vínculo matrimonial, y les está hablando de esto. Además, oíste que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Habla no solamente de una vida santa, de un matrimonio santo, habla de un testimonio. Tristemente hoy en día, a las personas que se dicen cristianas, ya muchos ni les creen. Ya muchos ni les creen. ¿Por qué? Porque son mentirosos. Que dice Dios, no solamente tu vida debe estar caracterizada por santidad, tu matrimonio tiene que ser santo, sino tu testimonio, tu palabra tiene que ser una palabra de rectitud, de honestidad, de sinceridad. Tu sí, sí, tu no, no. Que el que tú digas sí sea suficiente para que seas creído. El que tú digas no sea suficiente para que tú seas creído. ¿De qué más nos hablan estas leyes? Inmediatamente después que nos hablan del carácter del súbdito, de la misión del súbdito, de la vida caracterizada por santidad, nos habla de otro aspecto importante de la vida del súbdito: el amor y la negación. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Dios había legislado de esa manera en el Antiguo Testamento para que la pena fuese proporcional a la culpa. En el Antiguo Testamento a alguien le pegaban un golpe en la cara, le botaban un diente y el afectado agarraba un puñal y mataba a la otra persona. Era vida por diente. Y Dios dice no, es diente por diente. Alguien golpea a otro y le quita un diente, bueno, el otro le va a pegar un golpe y le va a quitar un diente. No más. Aquí lo que Dios estaba buscando era unas penas desproporcionadas con respecto a la culpa. Y eso había que ver, dice Dios, si le quitó el diente intencionalmente o fue sin intención. Porque si fue sin intención, la persona tenía derecho a huir a ciudades de refugio donde guarecerse y nadie le podía hacer nada. Pero Jesús viene y en su ley va más allá. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Está bonito, ¿verdad? No, pues te dan una bofetada, pues nomás le das una bofetada. Te dan un insulto, le repites el mismo insulto, ¿verdad? Así, así. Te matan ¿verdad? Te matan a un familiar, vas y le matas a un familiar, así es. Te mataron a un hermano, vas y le matas a un hermano, punto. Pero no le mates a más gente. Eso hubiera funcionado en Olancho grandemente, no se hubieran terminado las familias, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesús ahora? ¿Qué dice Jesús ahora? Creo que a partir de aquí muchos más bien van a querer quedarse en la ley de Moisés. ¿Qué dice Jesús? Mas yo os digo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, es decir, no pagues mal con mal, paga mal con bien. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, fíjate, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y a esto se le ha hecho muy duro a mucha gente, pero ahora se le va a hacer muy dulcito, según veo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Amad a mi marido? ¿Así como me trata? Sí, ámalo. ¿Y amad a mi mujer? ¿Así como me trató? Sí, ámala.
¿Amar a mis hijos así como me han tratado? Sí, ámalos. Ama a vuestro enemigo. Sí, a ese que aborreces, que es considerado alguien que no es parte tuya ni nada. Ama a vuestro enemigo. Bendice a los que te maldicen. Uy, usted está llegando demasiado largo. No, eso está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso 44, que tu versión lo tiene. Búscalo en tu Biblia, ábrelo en tu casa si quieres o aquí, búscalo. Mateo capítulo 5, verso 44, ama a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y mira lo que dice aquí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si tú no haces esto, no eres hijo de Dios. Pero yo acepté a Cristo. Sí, pero si tú no haces esto, no eres hijo de Dios. Pero yo sirvo en la iglesia. Pero si tú no haces esto, no eres hijo de Dios. Pero es que yo estuve en un teológico. Sí, pero si no haces esto, no eres hijo de Dios. Punto. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Así de sencillo. No es cuestión de que en este lugar somos exagerados. No, yo te estoy leyendo la palabra de Dios y punto. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Usted dirá, oiga, pero es que esto es imposible. Si no eres súbdito del reino, es imposible, te doy la razón. Si no eres nacido de nuevo, esto es imposible. Porque esto solo se puede cumplir con el Espíritu Santo morando en ti. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así mismo los publicanos? Y los publicanos eran los peores considerados en aquel tiempo para los judíos. Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? ¿Qué más nos habla aquí la ley de Dios? No solamente de la santidad y del amor, sino de la misericordia. De la misericordia como agrada a Dios. De la misericordia en secreto, no para ser aplaudido por los hombres, sino para honra y gloria de Dios. De la misericordia que nace del corazón de Cristo que mora en tu corazón. De la misericordia en lo secreto. ¿De qué más nos habla también? Nos habla de los medios de gracia para obtener el favor de Dios, para poder vivir estas leyes, como son la oración, de la cual Jesús nos enseña en el capítulo 6, del verso 5 en adelante. Del ayuno, del cual Jesús nos enseña en el capítulo 6, del verso 16 al verso 18. Nos habla de la oración y nos habla del ayuno como medios de gracia para poder guardar esta ley. Y nos dice cuál debe de ser la intención y la forma que a Dios agrada. ¿Qué más nos sigue diciendo? Bueno, nos habla de que el siervo o el súbdito del rey va a vivir en este mundo, pero que no es del mundo. Por tanto, como va a vivir en este mundo y no es de este mundo, debe de guardarse de este mundo y debe de guardarse primeramente ¿de qué? De la codicia. El Dios de este mundo, la riqueza. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín, ni el moho corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Está mandando al discípulo a guardarse de la codicia, de la avaricia. Está mandando al discípulo a guardarse de creer que es el dueño de sus bienes, cuando no es solamente otro más que un administrador. Es un administrador de los bienes que Dios le ha conferido. Y no solo eso, le manda al siervo de Dios, al súbdito del reino, a permanecer fiel a Dios en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y les dice, no podéis servir a Dios y a lo que la gente más comúnmente amaba en ese entonces, y a las riquezas. Pero no solo eso, le manda a vivir una vida de confianza plena en su Rey, en su Dios. Le manda a no vivir afanado. Y desde el capítulo 6, verso 25 al verso 24 empieza a hablar de guardarse de la vida de los afanes. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Comienza el verso 25 del capítulo 6 y termina el capítulo
6 con el verso 34 hablando de lo mismo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nos dice cómo es el carácter, nos dice cuál es la misión, nos dice cuál es el papel del cristiano y la ley. No, dice, por haberme aceptado a mí y estar bajo la gracia, no te libras de leyes y de mandamientos que nos mandan a vivir vidas caracterizadas por santidad, por amor y negación, por misericordia, pero también nos dice cuáles son los medios de gracia a Dios, que la persona puede recurrir a ellos para poder vivir esta vida, la oración, el ayuno. También nos instruye a cómo vivir en este mundo, sin ser de este mundo, una vida agradable a Dios. También nos dice cómo deben de ser nuestras relaciones interpersonales. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí mucha gente ha usado este texto fuera de contexto, cuando por amor a su alma se le reprende, se le confronta y se le muestra un pecado conforme Dios nos manda en Mateo 18, 15 al 18, o como Dios nos manda ahí en Gálatas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que Dios está diciendo, que si tú no estás viviendo una vida agradable a Dios, no vayas a juzgar a otro que no está viviendo una vida agradable a Dios. Lo que Dios está diciendo aquí, si lo vemos en el contexto, es, si tú tienes una bigota en tu ojo, no vayas a sacarle a la paja que está en el ojo de otro. Si tú estás haciendo lo mismo o más que esta persona, ¿cómo te vas a atrever a ir a reprenderlo para que no haga estas cosas? No seas hipócrita. Dios solamente está impidiendo juzgar a aquel que es hipócrita. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 24, Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús no prohíbe juzgar. Lo que Él prohíbe, primeramente, es juzgar según las apariencias y no con justo juicio. Y lo que Él prohíbe es que la persona que está haciendo lo mismo o peor vaya ahí a juzgar a otro que está haciendo lo igual o menor. Dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu ojo, o la viga en el ojo tuyo? Y le dice, hipócrita. Dios prohíbe juzgar, pero al hipócrita y sin justo juicio nada más, tú puedes emitir un juicio por amor a las almas de las personas. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces, dice, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dios no prohíbe el juzgar por amor al prójimo, si se hace con amor, con objetividad, con justo juicio, y si lo haces sin estar haciendo tú lo mismo. Porque aquí dice Dios, saca primero la viga de tu propio ojo, arrepiéntete de tus maldades, conviértete a Dios, entonces, pues Dios te va a dar más discernimiento para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué más nos dice aquí en su ley? Nos dice algo muy maravilloso. No solamente nos dice que hay medios de gracia, hay una seguridad de que Dios va a meter su mano y te va a dar el oportuno socorro, el auxilio necesario, el favor necesario para que tú guardes sus leyes. Y comienza diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Llamad y se os abrirá, ¿por qué? Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca halla, y al que se le llama, se le abrirá. Y luego Jesús empieza a ejemplificar que si un padre da a su hijo lo que le pide, cuanto más Dios, ¿verdad?, no dará a su Espíritu Santo a los que le pidan, como un medio para ¿qué? Para vivir estas vidas agradables a Dios, y además cualquier otra cosa que a Dios le sea pedida a través de la oración. Y finalmente, y también ya para terminar, esta ley tiene advertencias, tiene 4 advertencias. Jesús no solamente da una ley, Jesús no solamente da la seguridad de medios de gracia, de la disposición de medios de gracia para guardar estas leyes y la seguridad de que Dios te va a ayudar si lo haces por amor a Él, sino que también te da advertencias a través de estas leyes. La primera advertencia es a que te asegures a que eres miembro de Dios. Para Jesús es muy importante que cada uno de los que hoy estamos aquí o van a escuchar esta enseñanza se aseguren de que en realidad son miembros del reino de Dios. Tan importante era para Jesús que cuando llegó un hombre que creía que era miembro del reino de Dios, pero no lo era, porque no había nacido de nuevo, el que todos conocemos como Nicodemo, lo primero que Jesús le dijo es, mira, Nicodemo, mira, detente Nicodemo,
Mira, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo estaba engañado. Nicodemo pensaba que era un súbdito del reino de Dios. Pero Jesús, que conoce los corazones, sabía que no. Y para Jesús era de vital importancia que Nicodemo pudiese entender que no era un miembro del reino de Dios. Porque en la medida que tú entiendes que no eres un miembro del reino de Dios, entonces vas a buscar ser miembro del reino de Dios. Pero en la medida en que tú estás engañado y crees que eres un miembro del reino de Dios o una miembro del reino de Dios, entonces no vas a buscar nada. Y todo lo que Dios te puede decir a través de su palabra, de su servidor, te va a entrar por un oído, te va a salir por otro, o se lo vas a aplicar a otra persona, pero no te lo vas a aplicar a ti mismo o a ti misma, porque vas a creer que eres un miembro del reino de Dios. Dios nos dio las características de un miembro, de un súbdito de su reino, para que puedas tú comenzar examinándote a ti mismo, a ti misma, y puedas entonces sacar una conclusión. Qué importante es para Jesús que las personas se aseguren de si son miembros o no del reino de Dios. Al punto que la primera advertencia es: asegúrate que entraste por la puerta angosta o por la puerta estrecha. Porque si no, estás equivocado y vas por el camino equivocado, y menuda sorpresa te vas a dar el día del juicio final. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, tristemente, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús dice: guárdate de estar engañado, de creer que eres un miembro, una miembro del reino de Dios y no. Pero también luego Jesús dice: guárdate de los falsos profetas que te van a hacer creer, aunque el Espíritu Santo te dé testimonio de que no eres un miembro o una miembro del reino de Dios, que sí lo eres, tomando textos fuera de contexto y muchas cosas más que tienen como artimaña. Segunda advertencia: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y empieza a hablar acerca de esto. ¿Qué importancia le da Jesús? Tercera advertencia: guárdate no solamente de creer que eres un miembro de Dios, guárdate de creer que la vida que estás viviendo, porque alabas a Dios, porque adoras a Dios, porque oras, porque ayunas, porque predicas, porque haces misericordia y porque sirves, es la vida agradable a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y empieza a hablar acerca de la terrible sorpresa que se van a llevar muchos que decían o creían que eran miembros del reino de Dios y estaban viviendo vidas agradables al Rey, pero no estaban haciendo la voluntad del Padre. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esto es, ¿no predicamos tu nombre? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Advertencia. Y la última advertencia es: guárdate de creer que esto no se debe vivir en esta tierra. Tristemente, el gran reformador Martín Lutero creía que esto Jesús lo había dicho, pero no se podía vivir aquí en la tierra, que solamente lo había dicho para que entendiéramos de cuán necesitados estamos de la gracia de Dios. El famoso comentarista de la Biblia, Scofield, decía que esto no es para vivirlo en esta tierra, sino hasta que vivamos en el milenio con Jesús, cuando Él venga a reinar. Pero ¿qué dice Jesús? Vamos a hacer un lado lo que decía el gran reformador Lutero y el gran comentarista Scofield. ¿Qué dice Jesús? Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. O sea, se pueden hacer, se pueden vivir aquí en esta tierra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea que hay personas que las van a hacer y otras no las van a querer hacer. Cualquiera que me oye estas palabras pero no las hace,
le compararé a un hombre insensato que edificó una casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Pero ¿qué dice aquí también? Fue grande su ruina. La última advertencia, dice Jesús: mirad bien cómo edificáis, sobre la roca o sobre la arena. Haciendo estas palabras que habéis oído, mis leyes, los mandamientos de Cristo, las leyes del reino, oyéndolas, pero diciendo: ay, son para cuando estemos en el cielo, son para el milenio, o no se pueden guardar. Y sobre todo dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, dice, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Sabes qué le dolió más a Jesús en su corazón? Que cuando terminó de decir todo esto, la gente dijo: wow, se admiró de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero ¿sabes cuántas personas estuvieron dispuestas a vivir bajo esta ley? Dice la palabra de Dios que fueron muy pocos, que fueron como 120 personas, entre ellos sus apóstoles y algunas mujeres, y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Qué impresionante, ¿verdad? Se maravillaban, pero no se convirtieron. Quiera Dios que usted no solo se maraville de lo que Dios le enseña a través de su palabra, sino que también usted puede entender que hay un reino, que hay un rey, que hay súbditos, que hay un territorio, pero también que hay leyes, pero también hay medios de gracia para guardar esas leyes. Y Jesús está dispuesto a auxiliar a todo aquel que quiere ser su súbdito a vivir esta vida y a gozar de los beneficios de esta vida. Ahora, de usted depende si usted pone por obra estas leyes o no. ¿Sabe usted qué es lo que impide que la gente sea un súbdito del reino de Dios? No el rey, porque es lo más lindo que hay, ¿sí o no? No las bendiciones del reino, porque todo el mundo quiere las bendiciones del reino, todos queremos las bendiciones del reino. Lo que impide que las personas sean miembros de este reino son precisamente lo último de lo que hemos estado hablando, son las leyes, porque no quieren negarse a ellos mismos, no quieren negarse a ellas mismas, no quieren tomar su cruz y seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús. Pero valore lo que ha escuchado. Hay leyes, pero hay medios de gracias para vivirlos. Hay leyes, pero cuando usted se convierte a Cristo, su carga es ligera, su yugo es fácil y su carga es ligera. No trate de guardar estas leyes sin conversión, no trate de guardar estas leyes sin entrega total al Rey, no va a poder. Pero si usted lo hace, si usted primeramente comienza por ahí, Él mismo le capacitará, Él mismo estará a su lado para llevar juntamente con usted esto que para muchos es una carga, y Cristo promete ser una carga ligera. Ya vimos cómo es el reino de Dios, ya vimos cómo es su rey, cómo son sus súbditos, es su territorio y hasta dónde abarca su territorio y cuáles son las leyes, y todo con un propósito: que usted busque urgentemente primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso que usted tanto anhela, por lo cual se ha acercado a Dios, eso déjelo a un lado, es secundario. El Señor mismo se lo va a añadir, dice, Él mismo lo promete, Él se lo va a añadir si usted primeramente se convierte en un súbdito del reino de Dios. Demos gracias a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra primeramente. Gracias te damos por seguirnos atrayendo a tu reino. Gracias te damos porque tú nos hablas verdad, porque tú no engañas a nadie, porque tú estás poniendo las cartas sobre la mesa, de modo que nadie diga: esto nadie me lo había enseñado. Señor, y que estas leyes no sigan siendo ya un impedimento para todos aquellos que quieren al Rey, que quieren tener comunión con el Rey, amistad del Rey, recibir las bendiciones del Rey. Que ya no sean un impedimento, al contrario, que sean una manera de manifestar ese amor a Dios a través de la obediencia. Que sean deleitosas, que estas leyes no sean gravosas, como dice el apóstol Juan: y tus mandamientos no son gravosos. Y todo porque amamos a Dios, porque amamos a Dios, y lo hacemos como un medio para demostrarle nuestro amor
a través de la obediencia. Padre, que en este lugar hayan muchas personas y que muchos de los que escuchen estos mensajes del reino puedan convertirse en tus súbditos por la gracia de Dios, a través de ese perdón que es en Cristo Jesús. Así sea, Padre. Amén. Bendita sea mi roca y engrandecido sea Jehová. Él es mi fortaleza, en quien confiaré hasta el final. Mi escudo y mi redentor, mi alto refugio y mi salvación. En Él está mi gloria, Él es mi torre fuerte, la roca eterna, la roca eterna y mi salvación. Eres tú, Jesús, la roca eterna, en quien confiaré hasta el final. Bendita sea mi roca y engrandecido sea Jehová. Él es mi fortaleza, en quien confiaré hasta el final. Mi escudo y mi redentor, mi alto refugio y mi salvación. En Él está mi gloria, Él es mi torre fuerte, la roca eterna, la roca eterna y mi salvación. Eres tú, Jesús, la roca eterna, en quien confiaré hasta el final. La roca eterna y mi salvación. Eres tú, Jesús, la roca eterna, en quien confiaré hasta el final. Mi roca eterna y mi salvación. Eres tú, Jesús, mi roca eterna, en quien confiaré hasta el final. Esta fue una producción para la restauración del cristianismo. Si usted necesita otras enseñanzas sobre el cristianismo bíblico e histórico, puede llamarnos al teléfono 727-2270 en la ciudad de Bogotá. Gracias por su atención y que Dios le bendiga. Le recordamos que nuestro material está protegido por la ley y su mala utilización es delito.